Este mensaje se llama La continuidad que solo Jesús puede dar. ¿Qué es lo más hermoso de estar en este mundo? Bueno, la vida. La vida es una bendición enorme. La familia, que la familia no tiene competencia, es como lo mejor que nos ha dado Dios. Los amigos, el estudiar, el trabajar, el poder servir a otros, es como de lo mejor que hay en este mundo. Sin embargo, todo eso se acaba, todo eso se termina. La muerte va eliminando poco a poco las familias, los amigos, la misma vida se termina. En este mundo todo se acaba. El tiempo, la muerte termina destrozando todo. Con el tiempo todo se va yendo. La gente dice, si mi familia fuera eterna, si la vida fuera eterna, si los amigos estuvieran conmigo siempre. Todos anhelamos eso, pero el pecado vino y trajo todo este desastre en el mundo. Ese, por supuesto, no era el plan original de Dios. En el Edén, en el huerto del Edén, Dios tenía un plan glorioso, maravilloso, dio instrucciones. Según ese plan, las familias nunca iban a terminarse, los amigos nunca iban a deshacerse, la vida era eterna, pero entró el pecado y con el pecado entró la muerte y sucede todo lo que usted y yo experimentamos, que seres queridos parten de este mundo, a veces sin despedirse, sin avisar, a veces muertes prematuras, gente por una enfermedad, por lo otro. Este no era el plan de Dios. La gente anhela tener esas bendiciones para siempre. Bueno, hay una solución. En Cristo hay continuidad. Cristo vino a solucionar la catástrofe humana, el pecado que todo lo destroza. Cristo vino a poner un alto a eso. Esta bendición aplica solamente para los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Cristo en el corazón, cosa que no tiene que ver con religiones, es una revelación de Dios, es una relación personal con Dios. Usted quiere tener continuidad en su vida, que su vida nunca se acabe, que sus seres queridos que usted ama siempre estén con usted, que sus amigos que usted ama siempre estén con usted. Bueno, Cristo tiene la solución para eso, pero las familias tienen que seguir a Jesús, los amigos tienen que seguir a Jesús para que esto suceda. ¿Qué significa la palabra continuidad? Una palabra tan conocida, tan normal, pero significa que las cosas no tienen interrupción en el tiempo. O sea que hay una continuidad, una constante, que no hay interrupción en el tiempo. Que varias cosas conforman un todo y que el tiempo no puede dividirlas. Ni aun la muerte podrá dividir eso cuando hay continuidad. Pero esto, como le dije, solo en Cristo se puede dar. ¿Cuántos quieren tener la familia para siempre? Eh, Estar con sus seres queridos para siempre. Estar en, con vida para siempre. Bueno, el pecado viene e interrumpe eso. El pecado acaba con todo eso y hace una división, aleja a la familia, a los seres queridos para siempre. Nunca más volverán a verse porque la muerte que entró por el pecado produce toda esta desgracia eterna. Esto es eterno. Pero Cristo viene y soluciona esto y por eso es menester, es una bendición seguir a Jesús. En Jesús hay vida y hay solución. A mí se me murió mi papá, abuelos, ellos seguían a Jesús y me dolió y lloré verlos partir, pero tengo la esperanza de verlos en el futuro. Entonces la tristeza queda muy pequeña a la par de esa gran esperanza que hay de volvernos a encontrar. Vean, en la Biblia hay una frase
poderosísima, muy curiosa, muy interesante. Y viene varias veces en la Biblia. Yo quiero comentársela a usted para que usted tenga esperanza en Dios. Esta frase la dicen cuando, por ejemplo, muere Abraham, cuando muere Moisés, cuando mueren otras personas que seguían a Dios, porque como dijimos, esto aplica solo para los que siguen a Dios. Los que no siguen a Dios no tendrán continuidad, pero Cristo vino a regalarnos esa continuidad de que esta vida se conecta con la otra para siempre y no hay ningún impasse ahí. Bueno, esta frase que viene cuando estos personajes mueren, dice, y fue unido a su pueblo. Dice, y murió Abraham y fue unido a su pueblo. Y murió Moisés en el monte Nebo y fue reunido a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que a los que siguen a Dios, después de la muerte hay una unión, una reunión. La vida continúa, pero esa continuidad solo se logra entregándole la vida al Señor. Por eso es que hay pasajes que dicen que el morir es ganancia. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que me sigue, dice, no morirá eternamente. Entonces esta frase que viene en la Biblia es súper interesante. Y fue reunido a su pueblo. O sea, después de que un cristiano, un seguidor de Dios, alguien que haya nacido de nuevo, porque a un Nicodemo, ese maestro de Israel, ese noble seguidor de Dios, Jesús le dijo, tienes que cumplir con el requisito de nacer de nuevo. Si no, aunque tú seas un gran maestro, aunque seas un amante de Dios, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Yo nací en 1987 de nuevo. Nací por primera vez en 1966, pero nací del agua y del Espíritu, entregando la vida al Señor en 1987. Usted tiene que tener una fecha de un segundo nacimiento para tener derecho a Cristo, al cielo, porque solo hay un puente entre la tierra y el cielo, se llama Jesús. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es Cristo Jesús. Entonces, a través del plan de salvación que Dios vino a darnos, Cristo viene y sirve de mediador entre el cielo y la tierra. Por eso, cuando usted le entrega la vida al Señor, su destino está asegurado por la eternidad. Dice la Biblia que todos aquellos que fueron hallados escritos en el libro de la vida, dice que esos pasan a vida eterna. Yo le pregunto a usted, ¿usted está inscrito, ya se inscribió en el libro de la vida? Cuando abran ese libro, que va a ser en el juicio final, su nombre va a aparecer ahí de que un día usted le entregó la vida a Jesús. Si usted tiene duda de eso, diga conmigo, Señor, yo te entrego mi vida en este momento. Recibo tu salvación, recibo tu Espíritu Santo y guíame a toda verdad. Y séllame como hijo tuyo. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrale en este momento su corazón a Jesús para que él entre y le dé continuidad. Y ya la muerte va a ser simplemente un paso en su vida, no un desastre, no va a ser una catástrofe en su vida, sino que más bien la muerte se va a volver aliada de nosotros y nos va a pasar de esta vida a la otra vida, que es la vida eterna. Bueno, hay otros pasajes que nos hablan de que hay continuidad en Jesús. Vean, un día Jesús estaba hablando de Abraham y Abraham había muerto como 1800 años antes de él. Y Jesús dijo, Abraham está vivo, yo soy mayor que Abraham. Y él dice, Dios no es Dios de muertos, por eso se sigue llamando el Dios de Abraham. Dios no es Dios de muertos,
sino Dios de vivos, dando a entender que ese Abraham que había fallecido, que había agonizado y fallecido hace 1800 años, del tiempo de Jesús para atrás, o sea, estamos a 3800 años de la muerte de Abraham y sigue estando vivo. O sea, Abraham sigue estando vivo y lo encontramos en la historia. No es una parábola. La historia de Lucas capítulo 16 no se puede confundir con una parábola, donde Jesús habla de un rico, de Lázaro y el seno de Abraham. Que el rico y Lázaro mueren. Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro estaba penando por la eternidad en el infierno. Ese pasaje es una historia verídica de Jesús, que él conoce todas las cosas, pero encontramos en ese pasaje a Abraham y a Lázaro hablando, vivos, tienen agua, están en paz. ¿Por qué? Porque en Cristo hay continuidad. Ahí se ve. Bueno, hay otros pasajes como, por ejemplo, en Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17 Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, nada más 3, de los 12 toma 3 y se los lleva a un monte muy alto. Y cuando están arriba del monte, el Señor se transfigura. Y ya no es ese hijo del carpintero, sino es el glorioso verbo de Dios. Y dice que sus vestiduras se transformaron tan blancas que ningún lavador en la tierra las puede dejar así. Así lo dice literalmente. Ningún lavador en la tierra puede dejar unas vestiduras tan blancas. Pero también aparecen con Jesús, hablando con Jesús en esa experiencia. Aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Bueno, Elías no había muerto, pero han pasado siglos de Elías a Jesús y Elías está hablando con Jesús. Y también está Moisés, que muere unos 1300 años antes de Cristo. Ahí está Moisés hablando con Jesús porque está vivo, porque en Cristo hay continuidad, continuidad. Tal vez alguno de los que me está escuchando le tiene miedo a la muerte. Yo le tenía miedo a la muerte. No podía pensar en eso. Me atormentaba eso, ese pensamiento. Pero cuando vine al conocimiento de las Sagradas Escrituras, el miedo se fue porque Cristo venció la muerte y ahora pasamos de este mundo a otro mundo diferente, donde no hay problemas, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde no hay inflación económica, donde no hay guerras, donde no hay ladrones, donde no hay herrumbre, donde no hay pecado. A ese mundo nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios por eso, porque en Cristo hay continuidad. Bueno, termino este mensaje leyendo un pasaje que es súper importante. Es el pasaje que habla del arrebatamiento. Pero aquí lo que vamos a ver hoy es que en Cristo continúa la vida. Y dice así, en primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 13. Y escuche los detalles. Ya casi voy terminando. Dice, tampoco queremos hermanos. O sea, esto se aplica para hermanos. Alguien dice, es que todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que decir la verdad así como es. Si usted está invitado, si usted todavía no ha recibido a Cristo, aunque yo espero que en el transcurso de esta prédica haya recibido a Cristo cuando dice la oración. Pero si no, usted reciba a Cristo para que usted pase a ser de la familia de Dios. No recibir una religión. Ninguna religión salva. Pero Cristo sí salva. Entonces dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea, Dios no quiere que ignoremos esto. ¿Qué es lo que Dios no quiere que usted ignore? Esto que le estoy leyendo. Acerca de los que duermen. Vean la palabra que usa. Los que duermen. ¿A quién se refieren? ¿Los que están dormidos ahí en sus camas? No. Se refiere a los que fallecieron en Cristo. La Biblia, cuando un cristiano convertido a Cristo
valga la redundancia, cuando alguien se convierte y después muere al tiempo, no muere, según la Biblia, sino duerme. Por eso ese es el vocabulario que usa aquí, para que dice que para que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que hay dos grupos, los que duermen en Cristo y los otros que no tienen esperanza. Usted no está en este segundo grupo. Para estar en el primero, en los que duermen en Cristo, hay que seguir a Jesús. Si no, tu alma se perderá por siempre sin esperanza, porque después de muerto no se puede arreglar nada. Es en vida que hay que recibir a Jesús. Después de muerto, nadie puede cambiar su destino. Gloria a Dios. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo motiva a esta iglesia y les da esperanza. Les dice, ustedes no se pongan tristes por los hermanos que ya murieron, por los cristianos que ya murieron, porque ellos sí tienen esperanza. Y vea lo que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo eso profundamente, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, la historia continúa después de la muerte. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esto es inminente. Nada puede en el mundo detener este acontecimiento. Que Cristo va a descender, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Los que no murieron en Cristo, no. Pero este grupo que va a resucitar es los que murieron en Cristo, que anteriormente les llama que están dormidos, dice. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos la continuidad que Jesús da. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo? Siempre con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, usted que se ama a sí mismo, usted que vale todo, porque usted es una obra de arte de Dios, luche por usted, por su alma. Y la mejor forma es estar en Cristo. Y dígale este mensaje a sus seres queridos, para que cuando todos partamos de esta tierra, nos reunamos al otro lado con el Señor Jesús, porque en Cristo y solo en Cristo hay continuidad. Fuera de Él, lo que hay es una gran interrupción. Cristo te ama.